el Señor en este precioso día, tarde ya. Amén. En el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer un solo versículo para iniciar, pero vamos a estar leyendo más aún. Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ayuda. Sí, Señor. Sí, Señor. Hebreos capítulo 11, Este chico. verso 31. Amén. 11:31 de Hebreos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice su Gloria a Dios. palabra. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bendito Señor. Bendito Amén. Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que vamos a estar, Señor, teniendo en este momento. Gracias, Padre eterno. Te ruego, Señor, que unjas mis labios, Padre Santo, unjas todo mi ser, mi Dios amado, y pongas esa palabra, Padre Santo, que necesitamos en esta noche, Padre eterno, y a todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, a través del video, Padre Santo, y de todos aquellos medios que se puedan, Padre Santo. Oh, bendito Dios, bendícelos, Padre eterno, y puedan recibir esta palabra, Señor, que puedan recibir el consejo de tu palabra, Señor amado, y sean de grande bendición, Padre eterno. Gracias, Señor, bendícela en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Chico. La importancia, mis hermanos, de la fe. Pero no es el tema la importancia de la fe. El tema es: el Señor derriba los muros por nuestra fe. Amén. Aleluya. El Señor derriba los muros por nuestra fe. Aleluya, bendito al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta palabra, mis hermanos, nos lleva al libro de Josué, ¿verdad? Porque ahí nos describe claramente cómo esta mujer llamada Rahab, que la conocían como ramera en ese lugar, como una pecadora, ¿verdad? Porque sabemos que de hecho todo el pueblo de Jericó estaba perdido totalmente, incluso ya estaba de parte de Dios destinado a la destrucción, ese pueblo de Jericó, ese reino de Jericó. Y entonces, pero esa mujer, muy diferente a todos los demás de ese reino, ella creyó al Señor. Y no solamente tuvo obras, sino tuvo fe también. Y ahí nos puede dar claramente una enseñanza que no solamente es por la obra, porque si esa mujer lo hubiera hecho nomás por las obras, no hubiera sido salva, sino que creyó a la palabra de Dios. Empezó a escuchar, había rumores, de hecho todo Jericó ya temblaba, porque sabía lo que el Dios de los hebreos estaba haciendo en medio de su pueblo. Había llegado los rumores a Jericó al reino de Jericó, que Dios había abierto el mar rojo en su tiempo. Sí, amén. Y después se dio cuenta que había hecho grandes cosas con ellos en el desierto, y aparte de eso abrió también el río. Ajá. Sí, amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que estas gentes ya sabían que Dios había entregado también unos reinos afuera de ese país de Jericó, de esa nación de Jericó. Entonces ya ellos ya temblaban, se doblegaban, aunque no decían nada, pero se doblegaban delante ya de los hebreos, del reino
el Señor. Así es, amén. Eso fue ese chico. Mas sin embargo, aquella mujer que era, dice la palabra del Señor, que era ramera, creyó Amén. en el Señor. Y ahorita vamos a estar viendo eso. Porque ella, si lo hubiera hecho nada más por puro conveniencia, como dicen, por una obra nada más, no hubiera sido tan sencillo. Vamos a entrar en el libro de Josué, capítulo Josué. capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 13. Luego vamos a estar viendo el verso 15. Quiero que vayamos viendo unas cosas muy importantes que necesitamos ver aquí. Una ocasión el Señor me dio una palabra sobre el significado del arca, del pacto de Jehová. Esa arca de la alianza, la llevarían los hijos de Israel por todo el desierto y la pondrían en el tabernáculo de reunión, porque eso significaba que iba a estar la presencia de Jehová en medio del pueblo. Y donde quiera que llevaban el arca esos hebreos, había bendición. Amén. Donde Sí. quiera que se movía el arca, había victoria. Pero cuando ellos cometían pecado, entonces ya no podían tener victoria. Capítulo, les dije 3, ¿verdad? 5, perdón. 5. 5:13. 5, 3. Permítame un momento. Vamos a ir al 3. Al 3 primero. 3:11. Vamos a ir por calma. Vamos a ver sobre lo arca primero. 3:11. Desde ese momento el Señor ya empezaba a hacer grandes cosas con Josué. Estamos viendo que fue el inicio del mandato de Josué, después de que murió Moisés. 3:11 dice: He aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Esa era una de las cosas que el Señor le había dado. Y esa instrucción tenía que ser muy precisa, porque si no pasaban los sacerdotes levitas con el arca, que eran los únicos que podían tomarla y los únicos que podían llevarla, de otra manera no podría pasar. Porque acuérdense que la presencia del Señor va delante de nosotros, abriendo caminos, Amén. derribando muros. Sí. Entonces el arca tenía que ir del frente. Entonces dice: he aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Aleluya. El 15, 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Mire que esta palabra está entre paréntesis. Aquí el Señor nos está diciendo que entre más fuerte sea la corriente o la tormenta, el Señor es cuando precisamente se glorifica. Precisamente en el tiempo de la siega, cuando se desbordaban las aguas en el río Jordán, el Señor hizo esas maravillas para que viera toda la nación y supieran que Dios había hecho esa obra, había abierto el río Jordán delante de los hijos de Israel para que pasaran. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. El 17, perdón, el 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y los que descendían al mar de Arabá
al mar Salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Oigan esto. Los sacerdotes, después de que fueron por delante, me imagino que ese río es ancho, Sí. porque dice que en esos momentos mayormente estaba desbordándose, estaba crecido el río. Y dice que los sacerdotes abrieron brecha con la presencia del Señor, que es el arca del testimonio, y se pararon en medio del río Jordán para que, habiendo brecha, los hijos de Israel pasaron en seco y se quedaron, ellos esperando que todo Israel pasara. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. El 9 dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los 12 sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta el día de hoy. Cada uno de los hijos de Israel juntaron un hombre de cada tribu, conforme a las 12 tribus, hicieron un monumento, un montón de piedras a la orilla del río Jordán, a las afueras. Pero Josué hizo otro, es justamente donde estaban parados los sacerdotes con el arca del pacto. Bendito el Señor. Amén. Esa arca del pacto, mis hermanos, es la que llevaba la presencia del Señor, lo que reflejaba o lo que significaba la presencia del Señor en ese lugar. Bendito es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y pasaron y estaban ya en tierra de Jericó. Bendito Dios. Y entonces yo me imagino a Josué ya en tierra de Jericó. No quiere decir que luego estaban los muros, ¿verdad? Me imagino que estaban lejos, tenían que caminar todavía, porque acamparon ahí. Y dice que estando José en el capítulo 5, ahora sí vamos a entrar, capítulo 5, versos 13 al 15. Me imagino que él estaba pensativo, ¿y cómo derribaremos esos muros? Ya tenía la promesa del Señor, pero humanamente se nos hacen grandes los muros. Es difícil. Porque hay momentos de aflicción, hay momentos de que hay desánimo. Pero ahí es cuando está el Señor. Y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y yo me preguntaba, bueno, todo esto estuvo bien, pero ¿qué significa esto, Señor? Significa que el Señor le había ido a decir a Josué: todo esto ya te lo he entregado a ti, todo esto que está en la planta de tus pies es tuyo ya, porque es santo, porque mi presencia está aquí con ustedes y yo lo he hecho para ustedes. Eso es lo que el Señor le estaba dando ahí a Josué, porque todo lo que tocare con sus pies sería de ellos. Bendito es el Señor. Ahí estaba la promesa del Señor con Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, dice en el capítulo 6, verso 1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, porque había gran temor ya en el pueblo de Jericó. Ya nadie quería entrar ni quería salir. Dice: nadie entraba ni salía,
Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. He aquí la importancia de la obediencia. Amén. Rodear la ciudad durante 6 días caminando solamente. Solamente caminando, con puros varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de la arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 6 días iban a caminar alrededor de los muros de Jericó, solamente con la bocina. Pero el 7º día no solamente iban a hacer las bocinas, sino que también todos iban a gritar a una sola voz. Y todos caminarían derecho, una sola dirección. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero, y delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado el pueblo, los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. El arca de Jehová siempre iba en medio de ellos, bendito el Señor. Aleluya. Amén. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y los retaguardias iban tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni oirá vuestra voz, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar. Entonces gritaréis. Esto se trata cuando cuando Dios quiere que lo hagamos, no es cuando nosotros queramos hacerlo. Cuando Dios nos da la victoria, dice entonces es ahora, bendito es el Señor. Amén. Por lo tanto, solamente hay que guerrear. Así que Él hizo así. Así que Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y José se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y así estuvieron por 6 días, hasta el 7º se levantaron otra vez. Y los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al sepultar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Todos los días iban una sola vez temprano. Hasta el 7º día fueron 7 veces. Se pararon muy de mañanita a despertar el alba, y empezaron a dar vueltas por la ciudad, alrededor de la ciudad.
hasta la 7ª vuelta. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y será una ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Cuando alguien, mis hermanos, como Rahab se levanta, por muy pecador que sea uno, pero si uno cree en el Señor y hace algo para el Señor siempre va a tener esa promesa para nosotros. El Señor siempre nos va a guardar, porque Él tiene una promesa para cada uno de aquellos que creen en su palabra, de los que buscan su verdad. Y se acordó Josué y le dijo que acabaran con todo, excepto con Rahab. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué es anatema? Esa ciudad para el Señor toda estaba llena de anatema, tenía cosas que no le agradaban a Dios, tenía idolatría, paganismo, tantas cosas. Ahí dice la palabra que también tenía hasta un manto babilónico, el que tomó Acán, por cierto, más adelante, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Pero nos damos cuenta que siempre, también entre los hijos del Señor, hay uno que otro desobediente y avaricioso, ¿verdad? En este caso le pasó a estos dos personajes. Bendito el Señor. Amén. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Gloria a Dios. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando el pueblo está obediente al Señor, mis hermanos, cuando estamos obedientes al Señor y nos unimos en un solo clamor, en un solo espíritu, los muros caen. Los muros Amén. caen. No Gloria a esperemos Dios. a ver muros que se puedan ver físicamente, sino estamos hablando de muros, en este caso, de muros espirituales, ¿verdad? Barreras del enemigo que a veces pone para que las almas lleguen, pero nos damos cuenta que nuestra milicia, mis hermanos, no es como en otro tiempo, no es con armas, no es con espada ni con ejército, dice su palabra, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Es de Gloria al rodillas, Señor. es de clamor al Señor que nosotros peleamos la batalla para el Señor. Ahí es donde se tiene que Amén. escuchar nuestra voz, nuestro griterío, es en la alabanza, en la adoración. Bendito el Aleluya. Señor, pero la Gloria a batalla Dios. es de rodillas siempre. Amén. Y nosotros vamos a tener también la victoria en todas las cosas que nosotros nos emprendamos. Amén. Emprendamos, dice el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Vamos a Señor. continuar leyendo un poquito más. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que había reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todos los que eran suyos. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Bendito el Señor. Cuando Dios promete, mis Amén. hermanos, acuérdense que dice: sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Gloria al Aleluya. Señor. Amén. Aleluya. Rahab creyó y fue salva toda su casa. Fue salva, dice. Amén. ¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Amén. 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 A Gloria a toda Dios. su parentela. Cuando Dios
cuando Dios te habla, mis hermanos, Él cumple. Él cumple la palabra. Solamente hay que mantenerse fiel. Si nos dice dar tantas vueltas, hay que darlas. Si te dice hacer esto, tienes que hacerlo. Amén. Pero siempre obedecer al Señor para que Él cumpla también su palabra. Amén. Porque cuando nosotros somos fieles, le comprometemos a Él. Sí. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si a veces no vemos alguna cosa, es a su tiempo. Pero es mejor siempre estar buscando servir al Señor. Amén. Aleluya. Y consumieron a fuego toda la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó a la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ok. Hasta aquí no nos ha dicho que Rahab se había arrepentido, ¿verdad? Que creyó en el Señor. Hasta aquí vemos nomás las obras que hizo. Vemos que ella escondió, hizo una buena obra, está bien. Pero no nos explica en esta lectura, no nos explica que ella creyó en el Señor. Bueno, pues vamos a ver esta parte que nos hace falta. Amén. Aquí mismo en Josué, el capítulo 2. Capítulo 2, verso 13 en adelante. Hasta el 15 vamos a leer. Aleluya, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Amén. Dice Josué, dos, 3 al 15. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. Aquí nos regresamos, mis hermanos, al lugar donde entraron precisamente los dos espías. Antes de que tomaran a Jericó, enviaron 2 espías. Entonces entraron a la casa de esta Rahab y ella los escondió. Aquí lo vamos a estar viendo. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti. Y entrando a tu casa, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguílos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Por eso dice que los escondió, porque no solamente no los dejó que buscaran bien, sino que les mintió diciéndole que se habían ido, que los vio porque se fueron. No supo cuándo le dieron y les dijo todavía seguirlos, o sea, animándolos, seguirlos para que los alcancen. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. O sea que me imagino que aquí ya pasó buen rato, porque antes de que ellos se durmiesen. Me imagino que ya tenían hasta sueño, ya estaban escondidos. Dice que les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ella empezó a creer a él. Amén. Ella ya estaba creyendo en el Señor. Por eso empezó a hacer la obra. Dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más adentro un hombre, ninguno por causa de vosotros, ni ha quedado más aliento en un hombre alguno por causa de nosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Estaba creyendo, ella creía ya en ese Dios, porque no hay otro Dios, mis hermanos, que pueda hacer esas obras. Amén. ¿Cuáles obras? Pues esas que le estaba diciendo, que sabemos que el Señor de ustedes ha abierto el Mar Rojo, y que Dios puede hacer eso, abrirlo para que pase todo un ejército, miles de personas por el medio y el seco. Bendito el Señor. Y esos reyes no eran cualquier reyes, me imagino que eran reyes que les temían, no, sin embargo Dios los entregó en las manos de los hijos de Israel. Amén. Entonces por eso temblaban ya los de Jericó. Tenían miedo, y el miedo es el peor enemigo del hombre, Así es. porque dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cuando nosotros perseveramos, como les decía, nuestra victoria, los muros se caen cuando estamos unidos, porque este pueblo estaba unido en esas instrucciones que le había dado el Señor, de ir y exactamente caminar alrededor 7 días y hacer exactamente todo lo que les dijo. Eso es ser obediente. Y no solamente eso, sino que antes de esas cosas también los hijos de Israel, antes de pasar el Jordán, se tuvieron que circuncidar todo el pueblo. Todos los hijos de Israel se tuvieron que circuncidar, porque era el pacto que tenía el Señor con ellos como hijos de Israel. Pero como todos los que eran ya grandes, sus padres habían muerto en el desierto por los 40 años, ya toda esa generación había acabado, había puros incircuncisos ya. Todo lo de la circuncisión ya habían muerto. Entonces, el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel se distinguía precisamente porque tenían ese sello de parte de Dios, que tenían que ser circuncidados todo varón. Ese era el pacto que tenían con ellos. Y entonces, si no tenían ese pacto, no podían no podían prevalecer delante de los enemigos. Tenían que ser reconocidos por eso, delante de Dios. Y todo aquel que no circuncidara, pues no tenía las cosas del Señor. Estaba fuera. Y circuncidaron todo varón antes de pasar el Jordán. Y dice el Señor en su palabra que tuvieron que reposar unos días hasta que se recuperaron, porque me imagino que esa es como una operación dolorosa, ¿no? que hay que reponerse, dicen que da hasta fiebre. Entonces me imagino que fueron días de dolor. Mas sin embargo, esa generación, mis hermanos, venía creyendo al Señor. Y mientras estuvo creyendo al Señor, les fue bien. Sí, amén. Les estuvo dando reinos, tumbó muchos reinos poderosos. Y una victoria muy grande que les dio, precisamente en Jericó. Se recuerdan que en otro tiempo, cuando mataron los 2 espías, no quisieron entrarle porque miraban que estaba difícil. Y ahora cuando regresó en tiempos de que ya estaba a cargo Josué, entonces ya fue diferente, porque ya era otra generación, y el Señor había prometido que no pasarían los que habían fallado por la fe, les había fallado la fe. Todo esto se trata de fe, mis hermanos.
Esto se trata de fe. Estos hombres creyeron porque venía Josué, venía Caleb, que era de alguna manera el jefe de toda la guardia que traían ellos, guardia jefe de capitanes. Entonces venía un grupo grande de fe. Y ellos, mientras permanecían en Dios con fe, acuérdense que la fe nos lleva a hacer obras dignas de arrepentimiento. Si no tenemos de fe, no nos guardamos para Dios. Aunque digamos que nos guardamos, no nos guardamos. Es una fe, acuérdense que todo el mundo dice que tiene fe. De algo, pero tiene fe. Muchos dicen tener la fe en el Dios de nosotros, pero no es el Dios de nosotros, porque el Dios de nosotros tiene restricciones. Y muchos lo sabemos. Amén. Amén. Entonces, y una de las primeritas, y que a nadie les gusta de los que son de ese ramo, es que Dios odia la idolatría. Amén. Si algo aborrece es la idolatría, tanto de imágenes como idolatría hasta en nuestras vidas también, porque ves que idolatramos cosas que no debemos de idolatrar. Amén, sí. Amén. Entonces hay cosas, les voy a decir una, por ejemplo, Acán y sus hijos. Se idolatró por un manto babilónico y unas cuantas piezas ahí que agarró, porque se ambicionó. Y a causa de eso no pudieron derrotar a otro reino que estaba enseguida. Entonces, por causa de unos cuantos, perece gran parte del pueblo. ¿Por qué? Porque desde ahí el Señor nos enseña claramente que nosotros que somos un solo cuerpo. Y si se cae uno, se pueden caer los otros, o se dañan los otros, o se duelen los otros, más bien dicho. Entonces tiene que sacarse ese mal. Y el Señor lo descubrió, pero ese es otro tema, eso no lo vamos a tocar ahorita. Pero lo que quiero decir es que mientras el pueblo de Dios, mientras nosotros nos permanezcamos firmes en la fe y hagamos lo que dice la Escritura, lo que dice su palabra, nosotros vamos a derrumbar muros en el nombre del Señor. Amén. Muros Gloria a Dios. espirituales, muros del enemigo, ¿verdad? Que siempre pone fortalezas para que uno no llegue a las almas, para que a veces cuando las almas ya están a punto de llegar, a veces se interpone, ¿verdad? Y de alguna manera hace estorbo. Pero en el nombre del Señor nos mantenemos firmes y Él siempre va a hacer la obra, bendito Dios. Amén. Porque Él ya tiene la promesa para nosotros. Bendito Dios. Por eso le dijo a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Acuérdense que ya estaba hablando, ya estaba del otro lado del Jordán, ya estaba en Jericó, estaba en Canaán. Esa era la tierra de Canaán ya, esa era la tierra de la promesa. El Señor cumplió, le dijo, la tierra que estás tú es santa. Amén. Amén. Entonces le dijo, no te preocupes, prácticamente es tuyo el reino este. Como le dijo al principio, solamente esfuérzate y sé valiente. Sí. Bendito el Señor. Vamos a continuar un poquito más abajo. El 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Oiga lo que hizo esta mujer. Ella sabía, como creyó también en el Dios de los hebreos, en el Dios nuestro, les dijo y les pidió que hicieran misericordia con ella. Cuando uno cree en el Señor, mis hermanos, nosotros pedimos misericordia. Señor, si es verdad que tú haces esto, hazlo por nosotros también, si lo has hecho por ellos. Allá dicen aquellos aleluyas que tú haces grandes cosas y ¿por qué no las haces por nosotros? Si esas personas se dispusieran, las hace también el Señor, porque el Señor no hace excepción de personas, solamente basta un corazón que esté arrepentido y dispuesto a querer reconocer al Todopoderoso como único Dios verdadero. Amén. Solamente darle la gloria al único que la merece, ¿verdad? Es todo lo que pide el Señor. Y Él hará lo demás, bendito Dios. Es todo lo que necesita Dios, un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón realmente que sea sincero. Amén. Bendito Gloria Dios. a Dios. Y ella le dijo a estos hombres, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová,
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Ella se quería asegurar. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos lo que es suyo, y que libréis vuestras vidas de la muerte. Claro que sí. Todo aquel que viene a Cristo Jesús, el Señor lo libra de la muerte. Amén. Gloria a Dios. En este momento ella estaba hablando de una muerte, mis hermanos, que era algo física, algo que podía pasar en una guerra, ¿verdad? Que uno puede perecer, pero también esto lo dice en un sentido espiritual: todo el que viene al Señor no muere, Gloria a Dios. porque dice, todo aquel que viene a mí tendrá vida eterna, bendito Dios. O también dice en otra palabra, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, bendito Amén. Dios. Entonces para él no hay. Y eso no quiere decir que esté muerto en la tumba, ¿verdad? Porque el que viene a él tiene que venir vivo, si no, no puede venir muerto, ¿no? Entonces viene él vivo, pero muerto espiritualmente. Ujú. Ahora que si ya estando espiritualmente muere uno físicamente, después vivirá. Amén. Solamente va uno a descansar. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Bendito Dios. En el 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces ella les dijo: descended con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Algo aún más interesante. Ujú. El muro de Jericó fue deshecho, mis hermanos. El muro de Jericó fue derrumbado y ella vivía precisamente en el muro, en las orillas del muro. Y desde ahí vemos que el Señor le preservó la vida. Desde ahí, y de ahí lo sacaron, los dos espías la sacaron con toda su parentela y aún con las cosas personales de ellos. Ajá. Amén. Bendito el Señor. Entonces, cuando hay una persona, mis hermanos, o cuando hay personas que vivimos en el mundo y encontramos a alguien que tiene promesas de Dios y conocemos y hemos oído o escuchamos por la palabra que Dios es maravilloso y que tenemos un Dios diferente, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, yo cuando vivía en la religión, ¿verdad? Que escuchaba yo del cristianismo y de todas las religiones que se escuchan, pues yo era indiferente a todas, porque ninguna creía más que en la que yo tenía. Pero también sé que el cristianismo llegó a mi vida, y Aleluya. aún a ese también rechazaba yo. Pero bendito el Señor que me abrió los ojos en su momento, y pude decirle, así como dijo esta ramera, que si Él podía hacer algo por mí, estaba dispuesto. Gloria Yo a creí Dios. en el Señor y el Señor hizo la obra en mí. Y por eso es que ahora podemos entender la palabra con claridad. Y por eso es que ahora la podemos compartir, ¿verdad? Para que todos aquellos que no entienden de la palabra, quizá hay gente abrumada, quizá hay gente preocupada, porque hay momentos que ya hay gente preparada para recibir la palabra, hay gente que ya está hastiada del pecado del mundo y necesita algo diferente, pero no sabe qué a veces es. Pero bendito el Señor que ojalá llegara a la palabra esta a alguna persona, ¿verdad? Que necesitara de esta palabra del Señor, para que pueda entregar su vida a Jesucristo, para que pueda caminar en los caminos del Aleluya. Señor, Sí, gloria a para que Dios. entre en el reino del Señor. Amén. Porque este es el reino del Señor que dejó establecido el Señor, y por este reino vendrá en un día. Por este reino nos vendrá y nos levantará. Esa es nuestra esperanza. Y por eso estos testimonios tan importantes del Antiguo Testamento, que sí, esas grandezas que hizo el Señor son reales, verdaderas, y aún más grandes ha hecho el Señor. Amén. Esta que hemos visto. Bendito Dios, entonces tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque podemos nosotros
podemos sentirle. Nosotros no vimos estas cosas, pero creemos, porque creemos en el Señor Jesucristo. Sabemos que todo lo que ha acontecido porque escrito está. Amén. Sí Está es. esa certeza. Está la certeza que sentimos su presencia, su Espíritu Santo, su Amén, paz. sí. Entonces, Aleluya. ¿qué más gloria que esa, mis hermanos? Y entonces, si tenemos esa comunión con el Señor, es la mejor herencia que tenemos, la mejor riqueza que podemos tener, la mejor felicidad que podemos obtener. Amén. Amén. Hay Gloria veces que al nosotros Señor. nos preocupamos más por lo material, y es algo normal. En su momento es algo normal porque hay cosas en esta vida que hay que solventar, hay gastos, hay todo eso, pero hay aún más todavía que se preocupan, que aún teniendo ya los gastos, se preocupan por tener cosas más todavía materiales, porque ellos a veces nos ponemos una meta, ¿verdad? No, pues de este año hacer algo, tengo que alcanzar esta meta, pero en vez de alcanzar una meta realmente importante, nos ponemos cosas materiales, a veces en estudios, que bueno, el estudio no es malo, pero es mejor todavía si es en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y también el ejercicio no es malo, y también dice Pablo que es mejor el ejercicio en la palabra del Señor. Entonces, Gloria al Señor. no es que lo tengamos que dejar, sino que por nada cambiemos la palabra. Amén. Por nada cambiemos la palabra, eso es lo importante. Que cuidemos nuestro físico, nuestro cuerpo, pero hay que cuidar más nuestra alma. Bendito Amén, el Señor, eso sí. es lo Gloria al importante. Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces nos damos cuenta que por la fe vivimos. Amén. Por la fe estamos aquí nosotros reunidos en su nombre. Gloria al Señor. Y así, mis hermanos, si yo tuviera más tiempo, les podría estar, como decía el escritor aquí en el libro de los Hebreos, porque aquí nos tiene una lista bastante larguita, ¿verdad? de lo que se ha hecho por la fe, perdón. Y empieza precisamente de ahí del capítulo 11, verso 1. Y está grande la lista. Bendito el Señor. Aleluya. Pero, y dice también que hay muchas cosas más. Muchas cosas más todavía que se han hecho por fe. Pero aquí nos da unas cosas más, las más, podría decirse las más importantes o más grandes, para que nosotros podamos alcanzar, mis hermanos, esa fe. Gloria al Señor. Por ejemplo, bendito Dios, porque dice en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de la fe. 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Luego dice, porque por Gloria a ella Dios. por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito Aleluya. Con Sí, eso nos Señor. dice todo, mis hermanos. Y así hay muchas cosas más, como fue la fe de Abel, ¿verdad? Y todo eso. La fe de Noé, que fue traspuesto. Y así sucesivamente la fe de Noé, que por la fe creyó en Dios y construyó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero él le creyó al Señor y fue. Bendito Alabado. Dios. Entonces es por la fe, mis hermanos, no es por lo que se ve, sino por lo que se espera, la convicción, la que nos mueve a caminar. Aleluya. Bendito Aleluya. el Señor, Gloria a Dios. bendito el que vive. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a predicar, es por la fe que sabemos que Dios está haciendo obras. Por fe sabemos que Dios quiere que estemos haciendo esto. Aleluya. Amén. Sí. Y que no Amén. solamente nos habilita a nosotros, no solamente nos vivifica a nosotros y nos limpia la palabra cada vez que estamos reunidos, sino que
también al mismo tiempo puede ser de bendición para otras almas más. Aleluya. Sí. Grande es el Señor. Es una Poderoso es nuestro grande Dios. obra que se hace, aunque nosotros veamos como que es nada. Pero dice el Señor que en su palabra, que no creamos que nuestro trabajo es en vano. Dice que nuestro trabajo tiene su pago. Bendito el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, por la fe, dice en el 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Sí. Está hablando de Gloria a Abraham, Dios. de Isaac, de Jacob, está hablando de Moisés, o sea, todas las gentes, mis hermanos, inclusive, incluyendo también los mártires de Jesucristo. Ellos también creyeron y ellos también esperaban en ese momento en vida. Ahorita lo siguen esperando, ¿verdad? Pero en vida estaban esperando la venida del Señor Jesucristo, y con la fe y con esa certeza están descansando. Amén. Entonces nosotros también tenemos con esa misma certeza y esa esperanza en nuestra fe, Así es, en nuestro bendito Señor es el Señor. Jesucristo, bendito el Señor. Entonces por eso dice el Señor, animamos los unos a los otros y orando los unos a los otros para que estemos siempre unidos, para que siempre estemos fortalecidos en la fe. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas cosas que se pueden decir. Y voy a decir otros más. Y 34, 33 y 34, 11, 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Alabado. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Ahorita que dice aquí la palabra del Señor, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Me lleva al pasaje ese donde mi Señor Jesucristo parece que también nos vino a enseñar sobre la fe y nos puso la muestra de la fe. Es lo que nos vino a enseñar el Señor. Y entonces, ahorita cuando estaba diciendo que nos daba fuerza en nuestra debilidad, nos sacaba fuerza, me llegaba a ese pasaje, mis hermanos, donde veo a mi Señor Jesucristo cansado de tanto maltrato, de tanto latigazo, cayéndose la cruz encima de él en esos momentos. Y él, por la fe, que sabía que con eso iba a alcanzar a todos los pecadores, se levantaba, sacaba fuerza por la fe, de obediencia al Señor Todopoderoso. Bendito. Y él se levantaba y hasta el final lo hizo. Y entonces, ¿qué más maestro de nuestro Señor? Y nos enseñó cómo alcanzarlo. Y él mismo nos dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y si nosotros vamos e investigamos qué es un grano de mostaza, a dónde nos lleva esa palabra, nos daremos cuenta qué tan importante es la fe en el Señor, la fe en el Evangelio. No la fe que tiene el mundo, sino la fe verdadera. Amén. Para salvación, para Gloria a resurrección. Bendito Dios, eso es importante, porque no es cualquier fe, porque como dijo Santiago, cualquiera puede creer en Dios y eso no es fe, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero pues no les habla de nada. ¿Por qué? Porque todos pueden dar testimonio que hay un Dios poderoso. Bendito es Dios. Aleluya. Pero eso no es la Gloria a salvación. La salvación es que nosotros tengamos fe, hagamos obras dignas de arrepentimiento
Hagamos también obras caritativas, ¿verdad? Con fe. Entonces, todo eso es lo que realmente nos ayuda a nosotros como cristianos. Eso es lo importante. Mantengámonos firmes, mantengámonos unánimes, sabiendo que tenemos gran galardón. Bendito el Señor. Aleluya. Y haciendo esto, mis hermanos, haciendo estas cosas, por eso dice el Señor en su palabra, que ojalá el Señor nos hallara haciendo así. Pero haciendo así cuando hacemos estas cosas que le estoy diciendo, estemos unánimes, unidos, santificándonos siempre. Eso es la palabra donde se cumple. Ojalá el Señor nos haya hallado así. Entonces sí nos vamos a poner. Bendito, sí. Amén. Gracias. Bendito Dios. Dios así hay aquí. Amén, bendito Amén. Señor. Gloria a Dios. Sigamos en pie, sigamos orando por todo eso, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este servicio. Aleluya. Que sea el Gloria a Señor Dios. bendiciendo cada día este lugar. Amén.